Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. No todo puede ser trabajo en la vida. Mucho cuidado con caer en la obsesión por el trabajo, porque esto le puede traer agotamiento físico y mental. ¿Cómo prevenir y no caer en esta situación? En minutos, la líder del programa psicosocial de Positiva, compañía de seguros, nos entregará recomendaciones. Primer impacto de la pensional. Desde hoy empieza a aplicarse un artículo de la reforma pensional que permite a ciertas personas que antes no podían cambiarse de régimen pensional. Víctor Grosso nos tiene los detalles. Bajó la pobreza multidimensional en los municipios PEDET, que corresponden a aquellos territorios más golpeados por la violencia en nuestro país. Les tenemos el informe y las cifras del DANE sobre este aspecto que mide la calidad de vida de los pobladores a partir del acceso a los servicios públicos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del trabajo y cómo se puede volver una obsesión para muchos. Por eso nos conectamos con Luana Polo, líder del programa psicosocial de Positiva, compañía de seguros. Muy buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un saludo para todos. Gracias, y quiero empezar para que nos cuente cuáles son esas señales de alerta y las recomendaciones para no caer en esa obsesión por el trabajo, Luana. Claro que sí. Bueno, la nueva afectación que está padeciendo una población importante laboral es el sisipismo. Es una condición en la que estamos teniendo una obsesión, una gran inversión de tiempo de nuestra vida en el trabajo. Y esto hace pues, que limitemos mucho las actividades de nuestra vida cotidiana, el relacionamiento con nuestras familias, y limitemos lo que es más importante, que son los factores protectores, que es la relación que tenemos con nuestros allegados, nuestras familias, hijos, papás, hermanos, esposos, esposas. Cada vez más, entonces, se evidencia que queremos tener, digamos, una ocupación continua en aspectos laborales, como que no quisiéramos desconectarnos nunca de los temas laborales, y esto pues está afectando obviamente nuestra condición personal, familiar y social. ¿De dónde sale este término, sisifemia? Bueno, la sisifemia viene de una historia mítica de Sísifo. Sísifo era un rey de Corintio. Él tenía mucha habilidad, era muy habilidoso, y él evadió la muerte muchas veces. En castigo por haber evadido la muerte muchas veces, el dios Zeus, el gran dios Zeus, lo condena eternamente a que suba una roca muy pesada al borde de una colina, pero cada vez que quería llegar a culminar, al llevar esa roca, pues la roca se devolvía. Entonces fue una condena eterna que le otorga Zeus, para que él pues entonces, por esa habilidad de evadir la muerte, pues queda infinitamente sometido a esa tarea, que al final pues no tiene recompensa, porque finalmente no acaba. Luana, ¿cómo identifico? Claro, y lo asocian con la obsesión por el trabajo. ¿Cómo identifico yo si estoy obsesionada con mi trabajo? Muy bueno, una señal de alerta es que estemos pensando todo el tiempo en el trabajo. Se supone que nosotros tenemos una desconexión laboral. Terminamos la jornada, y una vez terminamos la jornada, pues ya debemos dedicarnos a cosas que son particulares ya para nosotros, o la familia, o temas personales. Pero no, es una obsesión rumiante, es una idea que permanece en nosotros, de estar siempre conectado. Ay, debo contestar este correo, no, tengo que mejor realizar una preparación de la reunión. Es una obsesión por estar circulando en escenarios en nuestros tiempos de ocio. Eso también se está relacionando este tema con una necesidad tal vez de desprendernos un poco de problemáticas personales o familiares. Casi que podría convertirse como en la excusa perfecta para poder alejarnos un poco de esos problemas y tener como esos espacios laborales que se vuelven excusa para que pues no enfrentemos o no resolvamos esas situaciones que desde el componente personal o familiar también nos agobian. Estos son elementos que tenemos que tener en cuenta.
¿Cómo prevenir que pase esto? Llegar a ese punto límite de decir estoy obsesionada y lo único que hago es pensar en el trabajo. Bueno, lo primero es priorizar. Mira que nosotros, aunque eso suene un poco cotidiano, priorizar qué es importante en la vida. Es pensar que realmente nosotros no debemos vivir para trabajar, sino al contrario, debemos trabajar es para vivir. Y esto, digamos, también marca una diferencia significativa porque en la medida que nosotros disfrutamos más de lo que es estar vivos, compartir, ser felices con lo que hacemos, digamos, concentrarnos en gestionar que esos vínculos afectivos, que tengamos calidad emocional, eso es muy importante. A veces el trabajo nos roba un poco esa posibilidad de tener esos espacios de tranquilidad y bienestar. Entonces, una recomendación es prioricemos. Tenemos que priorizar nuestra vida, tenemos que priorizar nuestra calidad emocional, nuestra calidad vital. Un segundo elemento, pensaría yo, es definitivamente darnos el espacio de reflexionar en por qué o cuáles son las razones que nos llevan a estar concentrados todo el tiempo en temas laborales. Porque pues de todas maneras no hay nada que sea gratis en la vida, ¿no? Siempre existe una razón para que nosotros estemos haciendo eso. Entonces, definir muy bien qué es lo que nos motiva para que estemos concentrados tanto en esos aspectos laborales. Y por último, yo creo que podríamos mirarlo desde una perspectiva también de desprendernos de querer tener control sobre todo, de querer hacerlo todo. Eso también nos agobia porque nos genera una carga. La gran roca de Sísifo representa eso, que a veces cargamos un gran peso porque pensamos que el control o poder responder con todas estas responsabilidades, tener la posibilidad de pertenecer a grupos sociales que demandan inversión económica, querer tener unas posiciones importantes sociales, pues eso hace que nosotros carguemos unas rocas significativamente grandes que hacen que no disfrutemos lo que realmente es importante en la vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que esas serían como las recomendaciones muy desde el corazón, saber quiénes somos, qué queremos hacer, qué queremos lograr, y bajo esas premisas, pues definir muy bien cuáles son esas principales acciones que debemos hacer en la vida. Luana, como dicen, hay tiempo para todo, para el trabajo, para la familia, para el ejercicio. ¿Se puede hacer de pronto un tipo de estructura dentro de esas recomendaciones para que ya las apliquemos en nuestro diario vivir? Termino mi jornada laboral, voy a destinar un tiempo para algo que me guste o en medio de la jornada laboral tomo un break. ¿Cómo poder organizar el día a día? Perfecto. Mira, yo sé que nosotros siempre hemos hablado de temas asociados, por ejemplo, a priorizar lo importante y lo urgente. En ese orden de ideas, nosotros vamos a tener de todas maneras siempre urgencias laborales, actividades que son prioritarias de realizar. Entonces, lo más importante es que en esa organización del trabajo siempre comencemos a invertir nuestra calidad de tiempo, sobre todo en la mañana donde estamos más frescos, tenemos más energía, en evacuar lo que es importante. Y lo que es importante son los proyectos que nos lleven a culminar de manera efectiva con gran calidad nuestro trabajo y que nos permita ya dejar un poco para después los temas urgentes que es el día a día que también nos consume. Entonces, lo importante es que podamos entonces generar una organización de nuestro día y eso nos toca diariamente, porque si lo decimos a la semana, pues puede que eso no lo cumplamos. Al menos coloquémonos una meta diaria en el que hoy apenas ingreso a mi jornada de trabajo, voy a definir qué es importante sacar para que esto me permita tener más calidad laboral, más efectividad y, bueno, dejar lo que es urgente para después, cosa que mi jornada laboral se cumpla de manera efectiva y logre salir de manera muy, digamos, rápida en mi jornada. Es decir, si tengo una jornada de 8 a 5, salir a las 5 y no quedarme pensando que dejé pendientes 1000 cosas, sino que podamos realmente optimizar ese trabajo. Mira que en términos de la organización del trabajo, eso es importante porque a veces perdemos, hay muchos distractores en el trabajo. Entonces, que nos hablamos con el compañerito, que le ayudamos a alguna cosa, como que esos desperdicios de tiempo después nos cobran al final de la jornada, porque empezamos a decir, ay, no hice esto, no hice lo otro. Entonces, bueno, eso también es importante saber cuáles son nuestros distractores.
los que nos roban, los ladrones o famosos ladrones de tiempo, ¿no? Luana, y ya para cerrar y despedir esta charla tan interesante, cuénteme, ¿es válido también hablar con mi empleador, decirle a mi jefe, se me está volviendo una obsesión el trabajo, ser sinceros? Por supuesto, siempre es muy importante poder expresar lo que sentimos. Y como menciono, siempre existe una razón. Hablar con el empleador nos permite también que el empleador ayude, porque nosotros tenemos, todas las organizaciones tienen sus programas, sus sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y un punto prioritario es lograr esa salud psicosocial, esa salud mental que necesitamos. Por tanto, si lo referimos, si lo expresamos a nuestro empleador, pues el empleador también va a estar muy atento, va a generar una serie de acciones que van a ayudar no solamente a esta persona que expresa, sino que él también se va a dar cuenta que este puede ser un indicador de que algo está sucediendo en el ambiente de trabajo y necesitamos mejorarlo integralmente. Así que con una personita que lo refiera, podemos ayudar también a muchos que pueden estarlo padeciendo y posiblemente no lo expresan a su empleador. Entonces sí es muy importante que lo hagan. Luana Polo, líder del programa psicosocial de Positiva Compañía de Seguros, muchas gracias por su tiempo en Signo Pesos. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen el dato de cierre. ¿Cuáles son los países más pequeños del mundo? Ya nos vemos. Gracias por continuar con Signo Pesos y hasta ahora llega mi compañero Víctor Grosso con otras noticias claves de hoy y tiene que ver con la reforma pensional. Luisa, buenas noches televidentes. Pues bueno, hoy fue ya publicada la reforma pensional que hace unos días sancionó el presidente Gustavo Petro en el Diario Oficial. Y a partir de ese momento, sí o sí, se empiezan a implementar muchas cosas de la reforma pensional. Recuerde, Luisa, que el grueso, la gran mayoría de los artículos de la reforma pensional entran en vigencia a partir del 1 de julio del año 2025. Pero hay un par de cositas que empiezan a regir en el momento en que el proyecto sea colgado en el Diario Oficial, es decir, a partir de hoy. Y una de esas cositas es muy importante para muchos colombianos. Tiene que ver con la ventana de oportunidad que se les abre a muchos colombianos para que se trasladen de régimen pensional, desde Colpensiones si quieren hacia los fondos privados o desde los fondos privados hacia Colpensiones si lo prefieren. Le voy a dar una rápida explicación. Hasta ayer, quienes estaban a menos de 10 años de pensionarse prácticamente estaban bloqueados. No se podían trasladar de régimen pensional porque así eran las reglas de juego. A partir de hoy cambia gracias a un artículo que quedó en esta reforma pensional y que empieza a correr desde el día de hoy. Y le voy a contar quiénes pueden trasladarse. Básicamente estas personas. Si usted es mujer y tiene más de 47 años y más de 750 semanas cotizadas al sistema pensional, puede trasladarse de un fondo privado a Colpensiones o de Colpensiones a un fondo privado. Hasta ayer esas personas estaban bloqueadas y tenían que poner demandas y contratar abogados si era que... Sí, querían hacer el cambio. El cambio y a veces pues fracasaban, a veces no lo lograban, en fin. Para los hombres, si son mayores de 52 años y tienen más de 900 semanas cotizadas, ya se pueden trasladar de régimen pensional. Pero deben tener en cuenta solo dos cositas. Que esta ventana de traslados es únicamente por 2 años. Esto no va a durar toda la vida, así que se tienen que avispar porque el tiempo corre muy rápido. Hoy es 26 de julio, es decir, sí, tienen tiempo hasta el 26 de julio del año 2026 estas personas para poderse trasladar. Y el único requisito que piden, no tienen que contratar abogados, ni poner una demanda, ni ir a un tribunal, ni nada, simplemente es que cumplan con la doble asesoría. Es una cosa muy fácil, donde consultan en un fondo de privado, en Colpensiones, cuál es el régimen que más les conviene. Yo le voy a poner un ejemplo solo para que me entiendan algunas personas en qué consiste este tema con un caso de la vida real. Para aterrizarlo. Por ejemplo, si hoy hay un hombre con más de 60 años, tiene más de 900 semanas cotizadas y hoy está en un fondo privado, se puede trasladar, si este señor lo ve conveniente, hacia Colpensiones. Ayer no lo podía hacer. Esa es la importancia de este artículo que entra en vigencia a partir de hoy, cuando es publicada la reforma pensional en el Diario Oficial. Bueno, Víctor, muy importante. Muchas gracias por esa información. Y le quiero contar este dato. Todos los temas que tienen que ver con reforma pensional son de los más vistos a través de nuestras redes sociales aquí en Signo Pesos. En Signo Pesos, y por eso
supuesto, les seguiremos informando. Un datico, ya que hablamos de este tema, renunció hoy el presidente de Asofondos, que es el gremio de los fondos privados de pensiones, el doctor Santiago Montenegro, después de 18 años en este cargo, da un paso al costado, dice que se dedicará a proyectos personales. Bueno, Víctor, muchas gracias. Y yo ahora voy a hablar de otro tema, porque en Colombia hay 170 municipios PEDET en 19 departamentos, es decir, municipios donde la violencia se ha ensañado con sus comunidades. Son zonas donde además el gobierno adelanta programas especiales para el desarrollo de sus habitantes. Vamos a ver en esta gráfica algunos de esos municipios que están ubicados en el departamento del Chocó, en Cauca y en Guaviare, entre otros departamentos. Y según el reporte del DANE, en los 170 municipios que tiene esas características hubo una disminución de la llamada pobreza multidimensional, es decir, la que mide la calidad de vida de las familias a partir del acceso a los servicios públicos, agua potable, la vivienda digna, educación, la salud, entre otros. El reporte también revela que este tipo de pobreza se redujo del 27% en 2022 a 23% el año pasado, que era la gráfica que veíamos anteriormente. Y para mirar algunos de esos aspectos particulares donde se vieron esas mejoras en la calidad de vida, se destacan estas. El nivel o las personas que no tienen acceso a fuente de agua mejorada bajó el 6%, es decir, estaba antes en un número mayor y está ahorita en el 31%, pasó del 36% al 31%. Pero por otro lado subió ligeramente el analfabetismo, es la última gráfica que vemos aquí, que aumentó 0,6 puntos porcentuales, al igual que la inasistencia escolar, que elevó 0,5 puntos porcentuales. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según un estudio publicado por el portal World Index, estos son los 3 países más pequeños del mundo: Ciudad del Vaticano, Mónaco y Nauru, que queda en el continente de Oceanía. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.